Muy buenos días, soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Recibe una gran bendición, que el Señor te acompañe, que Él te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es una bendición podernos conectar de cualquier manera. Para toda la gente que nos ve y la que más adelante se conectará, yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre Santo, examina mi vida, examina mi corazón, y que esta palabra venga de tu corazón a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy tenemos el segundo capítulo de cómo desarrollar una iglesia que evangeliza. Te recuerdo que prácticamente ya se terminó todo el programa y estamos mandando esto. Ponte en contacto con nosotros. Todo este hermoso proyecto te va a llegar y que seguramente te servirá en tu desarrollo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo desarrollar una iglesia que evangeliza? Es el nombre de todo el proyecto, y el capítulo del día de hoy, el segundo capítulo, es el evangelio de contienda. ¿Qué es el evangelio? Aquello que nos han enseñado, que el evangelio del amor, el evangelio que quiere decir buenas nuevas, pero hay buenas noticias, que puede ser tu cumpleaños, que puede ser el día que te casaste, o puede ser el día que te regalaron un carro, te ascendieron. Esa es una buena noticia. Pero el evangelio del reino, el evangelio para salvación, este es hermoso porque viene etiquetado del cielo directamente para ti. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo estamos o cómo la gente está distorsionando este evangelio. Fíjate que muchas veces la gente, en aras de enseñarte, en aras de decirte lo que debes de hacer, quizá bien intencionado, ha desarrollado un evangelismo de contienda. El evangelio es una buena noticia, pero la gente el día de hoy quieren decirle: ¿sabes qué? Se va a acabar el mundo, va a explotar, la vacuna no sirve, esto, te vas a tener mutaciones, te van a pasar infinidad de cosas, que va a llegar el momento en que vas a empezar a echar espuma por la boca. Te dicen infinidad de cosas. Y esto también va adicionado a que si tú no te haces de esta forma, que si no te vistes de esta manera, que si no das tanto, que si no haces, que si no pactas, que si no dices, que si no haces, que si aplaudes, no aplaudes, que te cubres, no te cubres, entonces están poniendo una serie de ataduras que, más que llegar a un evangelio, a una buena noticia, a un sentido de sabiduría divina, lo que hacen es poner cargas que muchas veces ni ellos mismos pueden tener. Jesús habló acerca de los fariseos que ponían cargas que ellos mismos no llevaban. Entonces, a veces, en aras de evangelizar, lo que hacemos o lo que la gente hace es demonizar. Si te comes los tamales, si haces la rosca de Reyes, si celebras la Navidad, si haces esto, te va a chupar la bruja, te vas a ir al infierno. ¿Cuál es esto? ¿Qué hemos hecho realmente? ¿Cómo queremos nosotros evangelizar? ¿Por qué el evangelio lo que hace es crear una confusión, crear una contienda? Y ¿sabes qué? La gente nos ve, la gente dice: es que los evangélicos, los aleluyos, son bien peleoneros entre ellos. Y nos confunden con los testigos de Jehová, y nos confunden con los mormones, y hacen de todos un reverendo problema. Jesús tiene otro concepto. Este no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús no es el evangelio de la contienda, porque no es para contender.
Es para llevar las buenas nuevas de salvación. Y esto definitivamente es muy importante. Fíjate, quiero que hagamos un análisis de lo que son las cosas. Muchas veces nosotros no alcanzamos a entender toda la perspectiva de lo que es el Evangelio. Quiero darte un enfoque de lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús en toda su vida, y este es nuestro prototipo de vida para servir, para seguir. Yo te lo divido en 7 partes. Primero, Jesús inicia en su nacimiento en la tierra, su familia y su bautismo. O sea, tiene varias partes donde él va iniciando y que definitivamente son importantes y que debemos de tomar en cuenta. Viene después de esto, ya cuando es bautizado, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Igual tú y yo vamos a ser probados. Jesús es probado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Fíjate, en la prueba que tiene, Satanás lo prueba primero en el cuerpo. Le dice, si tienes hambre, haz que esas piedras se conviertan en pan. Porque Jesús, después de 40 días, 40 noches de estar ayunando, de no haber comido, lógicamente, como tú y yo tenemos hambre, si a lo mejor tú no perdonas ni la cena. Y también otra cosa, Jesús fue tentado en el alma, en el aspecto del poder. Le dice Satanás, y que el Señor lo reprenda, mira, todos los reinos de la tierra me han sido entregados, pero yo te los doy si tú postrado me adorares. Y la tercera parte en la que es tentado es en el espíritu. Mira, y fíjate que dice que lo llevó al pináculo del templo. El original dice que lo jaló. Lo jaló y lo pone en el pináculo del templo. A ver, aviéntate, ¿verdad? Si realmente eres el Hijo de Dios, Él va a mandar ángeles. Y Él dice, al Señor adorarás, no vas a tentar al Señor. Es impresionante. Jesús le va contestando con la palabra misma. Y Satanás conocía la palabra y aplicaba la palabra. Entonces muchas veces la contienda se hace aplicando la palabra. Ahora, tú y yo vamos a ser probados, vamos a ser llevados a un desierto, ¿no? En el desierto puede haber confusión. Estaba Satanás y Satanás confunde, pero también estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que es el que nos conduce a toda verdad. Y esto es muy importante, la comunión con el Espíritu de Dios. Después de esto, el número 3, y yo te lo voy a decir en 7 partes, inicia ministerialmente Jesús. Jesús inicia en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Ahí estaba Pedro. Pedro lo está oyendo de reojo. Está destrozado, no se siente a gusto, sus redes están rotas, no pescó nada. Muchas veces tú estás así, estás nada más como espectador, estás desanimado, tienes problemas y estás refunfuñando. Esta era la actitud de Pedro cuando Jesús empieza a hablar en el Sermón del Monte. Y esta es una parte medular, es una parte muy importante. Ahora, la parte medular ya de todo el ministerio de Jesús habla del reino, habla de la obediencia al Padre, la comunión con el Padre, señales y milagros y ataques de los demonios. Eso es lo que vive Jesús y esto nos debe a nosotros enseñar. El número 5, Jesús lo que tenía como enseñanza prioritaria es mostrarnos al Padre la enseñanza del reino y la venida del Espíritu Santo. Dice, yo me voy, pero voy a mandar un consolador. Ahora, punto número 6, y esto es algo muy, muy importante. Jesús tuvo una confrontación
una confrontación directa, ataques directos. Y uno de los ataques que tuvo Jesús fue con los demonios. Yo quiero que sepas que la palabra de Dios, el Evangelio, nos habla más de ataques de demonios. El Nuevo Testamento habla más de demonios, más de guerra espiritual que de ángeles. Entonces muchas veces nosotros no queremos hablar de guerra espiritual, pero dice que nosotros vamos a entrar a la guerra. Efesios 6 dice que no tendréis lucha contra carne ni sangre. Entonces, quiere decir que vamos a entrar a la guerra. Jesús fue directamente a la confrontación con los demonios. Jesús tuvo otro ataque con la gente que se dedicaba, con los comerciantes, con los negociantes, como le quieras llamar, que se dedicaban a traficar en bendiciones en el templo, que dedicaban a hacer negocios. Y la otra confrontación que tuvo Jesús, la tuvo con la religiosidad, con los fariseos, que eran los intérpretes de la ley, con los escribas, que eran los que escribían los detalles, como notarios públicos. Y él, hay una cosa muy importante, él no se metió con el sumo sacerdote, respetó la investidura. No contestó más cuando se le exige. Entonces, fíjate, Jesús tiene este tipo de confrontaciones. Lo que pasó Jesús es lo que está viviendo hoy la iglesia. La iglesia está viviendo una confrontación demoníaca como nunca ha existido en este tiempo. Se ha acelerado, se han desarrollado, se han activado círculos demoníacos, una gran actividad demoníaca. La iglesia se ha vuelto más negocio. Si tienes, si pactas, si das, si esto, si haces, y aquí, para que Dios se vea obligado a cumplir lo que tú ya diste. No es así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Tú tienes que llevar tu diezmo si quieres llevar diezmo, si quieres llevar ofrenda, pero lo tienes que llevar con gozo, no por miedo. Dios bendice al dador alegre, bendice a la obra misionera, bendice a los pobres, bendice a tu pastor, pero no sientas carga. Ay, que tengo que dar. Esto es, hoy la iglesia se ha vuelto muy religiosa. Hemos puesto cargas, o se han puesto cargas de que si haces esto, que si haces aquí, que si no lo haces, o si lo haces, que si brincas, que si no brincas, que si aplaudes, que si no aplaudes. Y hemos hecho un evangelio de contienda. Y te digo por qué. Porque yo en determinado momento me gana el celo, o me ganó el celo, y también llevé este tipo de situaciones que no son las más correctas. El número 7, Jesús nos da, antes de partir, nos da 3 indicaciones claras, precisas y concisas. El evangelizar, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros queremos hacer sopa de arroz, tenemos que tener primero el arroz. Entonces tenemos que ir por las almas. Punto número 1. Punto número 2, hablarles del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Muchas veces la gente llega cuando tiene un remordimiento, cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad, cuando tiene una enfermedad, cuando quiere un apapacho. La gente lo toma, lo toca, le he resuelto el problema y se va, y su estado viene a ser peor. Porque reniegan, dicen, esos me lavaron el coco, no es cierto, en fin, etcétera. Esto es lo que pasa. Y por último, dice ir y hacer discípulos. Entonces, una persona me decía, es que no cualquiera puede discipular. Sí puede discipular cualquiera, es un mandato. Pero es que nada más se sabe 2 versículos, con esos que discipule. Fíjate que cuando tú discipulas, recibes autoridad, llamando a sus discípulos desde autoridad. Y dice Jesús que no nos preocupemos qué vamos a decir. Él nos va a hablar. Ahora, Él nos va a poner palabra. Debes de discipular conforme a la palabra de Dios.
Y esto es algo muy importante. No vas a decir cualquier cosa, pero hay gente que se sabe 1 o 2 versículos y con estos 2 versículos los puede repetir y la gente va activando hambre. Generalmente, si no se hace adecuadamente, el contenido se distorsiona. Se hace bolas la gente. Se conflictúa, como dicen ahora. Fíjate, Jesús nace en Betlehem, o Belén de Judá. Entonces ahí hay una profecía de Miqueas. Te voy a leer esa profecía de Miqueas. Dice, está en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días a la eternidad. Entonces ahí en Betlehem, desde muchos años atrás, se había profetizado precisamente por uno de los profetas menores, Miqueas, la venida del Mesías, la venida de Jesucristo ahí en Belén. Cuando nosotros vemos el tamaño de Belén, es una población chiquita. En aquel entonces, cuando nació Jesús, debió de haber habido alrededor de 2.500, 3.000 habitantes. Estamos hablando que está a unos 12 kilómetros, 15 kilómetros de lo que es Jerusalén. En este momento el censo dice que son 25,000 habitantes. Es una población muy pequeña en ese momento. Y fíjate cuál es lo que dice en la palabra de Dios en Isaías. Dice que él será Emmanuel. Emmanuel quiere decir, Emmanuel quiere decir Dios, o el Elohim, Elohim con nosotros. Este es algo muy importante. Él venía a traer la luz a nosotros. Jesús venía a humanarse. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, de ser hechos hijos de Dios, cuando está hablando de Jesús. Mas a todos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y más adelante, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La traducción más correcta dice que tabernaculizó. Se hizo morada. Por eso los estudiosos dicen que la época más propicia en que Jesús nació fue en Sukkot, que viene siendo en el mes Tirsi, en el tiempo de septiembre aproximadamente. En esa época fue cuando debió de haber nacido Jesús. Eso lo consideran los estudiosos, cuando debió de haber sido ese momento sublime. ¿Y por qué? Fíjate que dice en Lucas capítulo 2, 14, nos habla de un ángel, de un acto sublime, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto lo escuchó un grupo de pastores y fueron e hicieron una honra a Jesús que acababa de nacer. Estaba certificando el cielo, estaba celebrando el cielo, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Ahora, los pastores estaban con sus ovejas, precisamente pastando sus ovejas. Si hubiese sido invierno, no estarían ahí porque haría demasiado frío y se podían haber muerto ovejas. El desierto es frío en diciembre, es muy frío. En las fechas de diciembre, de enero, son muy fríos. Entonces, y además, por el mes de septiembre es la
la cosecha tardía, la lluvia tardía, hay pastizales y en esos pastizales se alimentaban las ovejas. Entonces, en todos esos llanos había ovejas y estaban los pastorcillos ahí o los pastores, y cuando escuchan esa voz se van directamente. Hay una gran contienda que si tú vas y celebras la Navidad, que celebras el nacimiento de Jesús, que te vas a hacer una fiesta pagana, y sabes que la gente está buscando en qué se equivocan todos los demás para señalar, el señaladedo, yo le digo. Esto es un evangelio de contienda, esto no es un evangelio del reino. Yo quiero comentarte una cosa, para hablar de celebraciones. Mi esposa, que es un regalo de Dios a mi vida, el Señor le permitió nacer el 11 de abril. Gloria a Dios. El 11 de abril de 1955, santo Dios, ya dije su edad. Entonces ella nace y cada 11 de abril yo le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque a través de mi esposa tengo a mis hijos, y esto para nosotros es una gran bendición. Pero, oh sorpresa, resulta que el 11 de abril es la fiesta, la segunda fiesta más importante de los satanistas. Nace también Santos Lavie, Antón Santos Lavie. ¿Quién es Antón Lavie? Nada más y menos que inicia todo la activación de la iglesia satánica en los tiempos modernos. Fíjate, él nace. Yo no estoy celebrando a Antón Lavie, yo estoy bendiciendo a Dios por la vida de mi esposa. Entonces muchas veces hacemos y mandamos en confusión a la gente, y queremos y somos tan insistentes, y la gente no le va a entrar la idea. Ahora, ¿tú naciste cuándo? ¿El domingo? ¿El lunes? ¿El martes? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿El viernes? ¿Qué día naciste? Fíjate, si naciste el domingo, es dedicado al dios Sol. Si naciste el lunes, a la luna. Si naciste el martes, a Marte, al dios Marte. Si naciste el miércoles, a Mercurio. Si naciste el jueves, a Juno y Júpiter. Si naciste el viernes, a Venus, a Satanás. Entonces, solo te salvas si naciste en sábado. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No le vas a dar gracias a Dios porque naciste ese día? A veces nosotros demonizamos todo. Muchas veces tú llegas a una casa, llegas a evangelizar a la casa y le dices, ¿sabes qué? Agarren todos los santos y te haces rompedero de santos, todo, escapulario. No digo que sea bueno tenerlos, pero muchas veces nos enfocamos más en sacar el santo de la casa que sacar el santo del corazón, o la imagen o la virgen del corazón de las personas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo te quiero leer esta parte que está escrita sabiamente por Pablo a través del Espíritu de Dios. Está en Filipenses capítulo 2, y te voy a leer desde el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. No hagas las cosas por contienda o vanagloria. Yo tuve la revelación y de aquí en adelante ahora todos son cristianos. Eso tiene que nacer del corazón, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es, no hagas las cosas por contienda o por vanagloria. Muchas veces nosotros hacemos las cosas para demostrarle a los demás que somos santos, que estamos arañando el cielo, que tenemos más perfección, que ellos están equivocados. ¿Sabes qué? En un conflicto, en una discusión, yo he escuchado muchas veces que dicen los pastores, vamos a hacer un panel de discusión. Y se agarran del chongo los pastores, los apóstoles, en aras de un mayor conocimiento. Y cuando la gente no lo acepta, yo te reto. A mí me han insultado muchas veces. Antes me enlazaba, ya no lo quiero hacer, no me interesa hacerlo. No es lo más importante si yo voy a hablar de los 7 montes, no más importante si voy a hablar de la predestinación o si voy a hablar de esto a una persona que no conoce a Cristo. No lo voy a apantallar. No es el enfoque, no es el plan divino de parte de Dios. Cuando nosotros hacemos todo esto, se vuelve orgullo, vanagloria. La vanagloria, la presunción genera confusión. Y sabes que cuando hay una pelea, cuando hay un conflicto, nadie gana. No gana nadie. Hay el rechazo de la gente muchas veces. La gente ya sabe que tú vas a llegar y que estás pensando en llegar a contender. No es este plan de Dios. Fíjate, Jesús no hizo acepción de personas. Él anduvo con Simón, el leproso, el fariseo, el que le ofrece una comida. Él anduvo con ladrones, él anduvo con pecadores, él anduvo con gente pagana. ¿Te acuerdas cuando llega aquel centurión y le dice que su siervo, a quien él amaba, está enfermo? Pero de repente se dio cuenta de la indignidad que él tenía, la circunstancia en que él estaba viviendo, y le dijo, no soy digno, nada más di la palabra. Reconoció la autoridad, y en ese momento en que él reconoce lo pecador, Jesucristo obra el milagro. Ahora, muchas veces me ha tocado que sacan a una mujer como llega vestida, llega por primera vez a buscar a Dios y la sacan. ¿Cómo crees que llegó la mujer prostituta? Aquella mujer que era una mujer pública, la pecadora, que llega a ver a Jesús. Nosotros la hemos visto en películas, que llega lastimada, ¿no? Ella llegó desnuda porque la agarraron en el mismo acto, la arrastraron por la calle, ensangrentada, con tierra en los cabellos, escupida. Imagínate que llena de lodo llega allí a Jesús, de tal manera que Jesús no la quiso ni siquiera ver, para no provocarle un acto de vergüenza a ella. Jesús escribe las palabras y confronta a todos los que estaban ahí. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, ya se han ido. Ni yo te juzgo, ni yo entro en contienda contigo. Eso sí, le dijo, vete y no peques más. Después le salieron 7 demonios, fue ministrada. Y llega el momento en que se rinde a Jesús. En que su corazón estaba completamente rendido a Jesús. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿O qué es lo que queremos demostrar? Saber y demostrar que somos más, que solo nosotros tenemos al Espíritu Santo, que solo nosotros somos los merecedores. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Yo quiero hablarte de esto para el tiempo que me queda. Jesús lo que habló
fue de las bienaventuranzas. Esto fue lo que hizo Jesús. Fíjate, cuando nosotros vamos a llevar un consejo, un proyecto, una predicación, las 12 palabras iniciales con las que saludamos son importantes. Las 12 palabras medulares también son muy importantes. Y las últimas 12 palabras son tremendamente importantes para que la gente lo recuerde. Entonces Jesús, primero, Él es captado en medio de ángeles, y cuando sale en su ministerio, fíjate, hay una declaración del cielo, se abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y después viene todo el desarrollo del ministerio de Jesús, el cual nosotros debemos de imitar. Medular, preciso, conciso, completo. Y dentro de esto vienen las bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas, y yo pensé, ¿por qué no fueron 7? O ¿por qué no son 10? Pero son 9, y para muchos el número 9 significa nacimiento. ¿Será por eso? No lo sé, pero así lo dijo Jesús. Las bienaventuranzas quiere decir que eres privilegiado, que eres dichoso, que eres pleno, que eres completo. Esto es. Y dice, fíjate, en cuanto a las bienaventuranzas, la primera dice: dichosos los pobres, o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La bienaventuranza es desarrollar una condición, entender que estás viviendo una condición difícil actualmente. Y llega Jesús y te dice: eres dichoso, eres pleno, eres bienaventurado, los pobres de espíritu. No los arrogantes, no los que dicen: yo tengo el espíritu, yo hablo en tantas lenguas, a ver, ahora sí, y recibe. No es esto. Aquellos que se sienten humildes, aquellos que en su corazón han llegado quizá a la iglesia católica buscando a Dios con ruegos, con escapularios, con rosarios, que no han encontrado eso que quieren, pero que entienden su condición, y entonces el Señor ve que hay en ellos, y sabes que les manda a alguien, te va a mandar a ti, porque es un corazón contrito y humillado, y tú les vas a presentar a Jesús. Porque ellos anhelan esto, ellos se saben que necesitan refugiarse, pero no en el rezo, sino refugiarse en el corazón de Dios. Ellos entienden que han buscado. ¿Sabes que hay gente en la iglesia católica que son genuinos? Pero nosotros llegamos y ¿sabes qué? Tu virgen y esto y aquí, les decimos, y ponemos tantos desplegados en Facebook, tantas cosas diciendo, y no vamos y hablamos con uno, y oramos por él, y buscamos actos de misericordia para con ellos. Esto es terrible. Llegamos nada más a contender con la espada desenvainada. El número 2, o la bienaventuranza número 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo quiero decirte que este tiempo ha sido de mucho llorar. La gente ha estudiado, pues mucho, ha vivido muchas lágrimas, ha llorado terriblemente. Mucha gente conoce a alguien que ya no está. Mucha gente conoce a gran cantidad de enfermos. Nosotros recibimos muchas oraciones o solicitudes de petición de oración por un enfermo, por problemas económicos, por lo que hay. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, suicidios, produce muerte, suicidios.
Hay gente que tiene y que entran en depresión, que entran en problemas de angustia, que entran en problemas de soledad, que sienten tristeza en todo esto. Ahora dice esta bienaventuranza número 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué ellos van a recibir la tierra por heredad? Porque no reaccionan impulsivamente, espera con paciencia la dirección de Dios, busca la dirección de Dios, confían en el Señor. Dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Entonces, los mansos es cuando tú sabes esperar, cuando buscas el tiempo de Dios, cuando estás confiado que Dios va a hacer lo que te prometió. El número 4 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando un hombre espera la justicia, muchas veces el hombre busca ser justificado por el hombre, pero no es la manera de ser. Hay gente que se pone en el Face para ser justificado, para recibir elogios, pero los que buscan, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hablamos de la justicia de Dios. Hablamos de ser justificados por Dios. Y a veces nosotros contendemos porque hablaron mal de nosotros. Y entonces decimos, es que son injustos. Y nos preocupa más lo que piense la gente que lo que piense Dios. El número 5 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mi esposa tiene algo muy, que lo repite mucho, dice que la misericordia es hacerse uno con el miserable. Nosotros tenemos que tener un corazón transformado por el amor de Dios. La iglesia se ha vuelto egoísta, el hombre se ha vuelto egoísta. ¿Sabes que nosotros que somos misioneros, ya no está de moda un misionero? Ahora, tú quieres ganar el favor del apóstol, quieres ganar el favor del profeta, pero muchas veces yo conozco misioneros, gente pobre, estás pobre porque es maldición. Conozco pastores que han dejado la obra porque no tienen sustento, porque la iglesia no tiene misericordia con ellos. Dios en su infinita misericordia nos ha sostenido y gracias a Dios la iglesia ha dejado de tener misericordia. ¿Te acuerdas aquel joven rico que Jesús habla de esa parábola? El joven rico dice que tenía mucho dinero, pero era joven. El dinero no lo había trabajado. No es posible que una persona joven tenga mucho dinero. Jesús le dijo fácilmente, cuando él le hace la pregunta, ¿qué puede hacer para tener o ganar el cielo? Fácil. Vende todo y repártelo a los pobres. ¿Has guardado los mandamientos? Sí. Nada más ten un corazón de misericordia. Y le dolió porque tenía muchos bienes. Yo conozco gente que tiene 2 o 3 carros y que se pone un carro para el traje que se va a vestir. Tienen 10 relojes, pero nada más vas a usar uno. Tienen 40 pares de zapatos, infinidad de corbatas, trajes, para que no se las vean, para que no se repita otra vez. Y están reteniendo bendición, no le regalan, no le dan, no ofrendan a otros que tienen necesidad. No detengas la bendición. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es muy importante que tengas un corazón limpio. Habla de tener santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Cuando tú tienes un corazón limpio, no vas a contender y vas a querer lo que tú tienes, ese evangelio del reino, llevarlo como bendición a otros.
Y esto va a ser una gran bendición. Esta es la encomienda, esta es la buena noticia. ¿Sabes que la iglesia primitiva dice que no tenía necesidad de nada? Entonces, cuando tú haces esto, la gente te va a ver como un corazón limpio. Y la gente va a decir, yo quiero eso que tú tienes. La palabra 7 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando tú llevas paz en medio de todo este conflicto, en medio de todo este problema, tú llevas un evangelio de la paz. No un evangelio desenvainado, no un evangelio de golpe, no un evangelio que los va a romper. Cuando tú te vuelves pacificador, entonces tú vas a ser un corazón conforme a Dios. Tú vas a buscar la reconciliación. Y yo le he dicho a mi esposa que mi hijo, y ella también lo considera así, que mi hijo es un pacificador. Que mi hijo es un reconciliador. Entonces lo que podemos hacer es nada más levantar y decirle, papá, mira, tú conoces mi condición, ¿sabes? Porque hay una conexión directa con el Padre. Bienaventurados, dice en el número 8, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos son perseguidos en favor de la justicia, del reino de Dios, y van a padecer. Nosotros hemos sido atacados. Y muchos de los misioneros, cuando salimos, somos humillados, ofendidos. Han tratado de matarnos muchas veces. Entonces hay una bienaventuranza en medio de la persecución. Pero muchas veces cuando va a llegar el siervo, llega su equipo de avanzada, llega su gente a ver cuál va a ser el hotel, el agua que va a tomar. Yo me acuerdo que en una ocasión un apóstol dijo, yo en ese lugar no voy a predicar ni aunque me paguen. Entonces, nosotros vamos a ir a lugares donde no vamos a ser bien recibidos, pero con un alma que se salve de ese lugar, gloria a Dios. Y por último dice, bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muchos han recibido insultos, o muchos hemos recibido insultos, calumnias, mentiras, y nos han llegado a perseguir, a ofender, a lastimar. En un viaje que vivimos un atentado. De ahí le lastimaron la columna a mi esposa, que ahora ha tenido 2 operaciones. Pero son parte de las cosas que vivimos cuando nosotros le servimos al reino de Dios. Tú no te vuelvas en un hombre de contienda. Busca ser un pacificador. Si eres pobre de espíritu, si tienes misericordia, piensa en esto. Jesús nos dijo que nosotros tenemos una gran bendición, pero también un mandato que es una obligación, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué? Tú eres un embajador del reino y vas a llevar la luz de Jesucristo, la luz de Dios a las naciones. Lleva un evangelio de la paz, un evangelio del reino, no un evangelio, no hagas las cosas por contienda. Mucha gente por eso no llega a la iglesia, porque queremos enseñarle. Y en ese enseñarle queremos cambiarlo. El Espíritu Santo es el que lo cambia. Tú y yo nunca vamos a hacer el cambio. El Espíritu Santo es el que hace el cambio. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo por tus enfermos. En el nombre de Cristo Jesús declaro que el Señor va a ser tu guianza, que el Señor te va a llevar a los caminos y te va a volver hijo de Dios.
recibe esta bendición en Cristo Jesús. Y recuerda, conéctate con Dios, conéctate con nosotros y pide toda la serie en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.